la mayoría, si no es que todos, ya conocen a Carmen, con una amplísima experiencia en el terreno de la educación y, por supuesto, del psicoanálisis. En esta ocasión nos va a hablar justamente de educación desde el psicoanálisis, más todo lo que ella en el momento de estar hablando se le vaya ocurriendo, que a lo mejor no tiene que ver con psicoanálisis, pero enriquece muchísimo su plática. Y eso de que no tiene nada que ver es muy relativo. Siempre tiene la manera de engarzar las cosas de tal manera que su discurso siempre es un discurso de mucha coherencia, de mucha congruencia y con muchos aportes. Así que, mi queridísima hermana Carmen, te cedo la palabra y sin más preámbulos, adelante. Gracias, Carlos. Y qué linda presentación. Muchas gracias. Bueno, empecemos. El campo de la educación, ese es de lo que voy a hablar hoy. El campo de la educación es un espacio donde se entraman y entrecruzan diferentes saberes, quehaceres e intenciones. La escuela es uno de los espacios que ha permitido tanto la sustentación y consolidación de la sociedad y también es expresión de sus desacuerdos, paradojas, simulaciones y fragmentaciones. Cuando me refiero a educación en la sociedad actual, me apoyo en las nociones de análisis institucional y pienso en la escuela como una institución. Me refiero entonces a la institución escolar, que no se refiere a un solo establecimiento, así le llaman los de análisis institucional, no es una escuela, sino es el conjunto de las instituciones que tienen como objetivo social y del Estado la educación. O sea, primarias, secundarias, hasta posgrado, las instancias de la SEP encargadas de la regulación y organización de los programas, etcétera. Todo lo que tiene que ver, institución escolar llamamos en sentido amplio a una de las funciones de la sociedad, ¿no? Una sería la educación, la salud, en fin, ¿no? Son las funciones sociales. La escuela, digamos, como institución, se inscribe históricamente en la expresión del Estado moderno que tiene lugar en las sociedades actuales. Se trata del Estado nacional, producto de los momentos sociales que culminaron con la Revolución Francesa. Así, en la modernidad, se erige y surge la noción de ciudadano, con derechos y con obligaciones. Y con esto, en el tema que me ocupa, el derecho a la educación para todo ciudadano. O sea, la escuela moderna nace con la modernidad, la escuela actual nace con la modernidad. Con la presencia de la burguesía en el poder político y a través de los distintos grupos que la conforman, se constituyen los fundamentos y las propuestas educativas que orientan el avance de la institución, es decir, el instituido positivo e ideológico. De ahí que son las ideas de Augusto Comte de orden y progreso y la filosofía positivista las que inspiran las bases de la escuela moderna. Con ello, el estructuralismo, perdón, con ello el intelectualismo, la formación científica, o sea, el cientificismo, y la pedagogía positiva, basada en el no saber de los alumnos, en el conocimiento acumulativo, en el registro memorístico de la información y en la disciplina en el aula. O sea, todas las jerarquías también de la organización. Hoy en día, la escuela, en sus diferentes niveles, no es totalmente ajena a estas nociones que le dieron origen. La noción de sujeto de educación, del sujeto de educación, también se acuña, incluso se toma nociones de un poco antes, en el tiempo de la modernidad, cuando se está fundando la escuela. La ilustración, nos dice Díaz Barriga, toma la noción de imperativo moral de Kant y nos dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad.
La incapacidad significaba la imposibilidad de servirse de su inteligencia. Y, como sabemos, antes de la Ilustración estaba el saber que la Iglesia otorgaba, o sea, es lo medieval. En la modernidad, un poco antes, surge la idea de que la razón le permite al hombre conocer. Por otro lado, también nos dice, como nos dice Sofía Saad, dice, desde la constitución de un sujeto de pensamiento introducida por Descartes, o sea, Kant va a dar la idea de la capacidad de la inteligencia para conocer el mundo, pero es ya con Descartes, con el cogito ergo sum, pienso luego existe, que el sujeto se erige condición de subjetividad constituyente, con la peculiaridad de ser definido esto como sustancia racional, o sea, el yo pensante. Cuestión que marcaría el pensamiento occidental y definiría el discurso científico, en términos de adjudicar al pensamiento la condición de subjetividad sui generis, porque en el cogito la existencia o el ser es en sentido estricto una condición de pensar. Si con Descartes se planteó un sujeto de conocimiento que instituyó la racionalidad científica basándose en la verdad que puede ser alcanzada por la evidencia, con Kant se reintrodujo el problema de la ética, que significó que el yo no está dado de antemano, sino que se constituye consigo mismo como sujeto. Sin embargo, como plantea Foucault, la solución de Kant fue encontrar un sujeto universal en la medida que fuera universal, podría ser sujeto de conocimiento. Y también se exigía una actitud ética. Todo esto va a dar origen a la noción de sujeto de la educación que tenemos hasta hoy día. No es extraño entonces, bueno, esta sería la noción. Y esta noción de sujeto junto, vamos a ver después, con lo que va apareciendo como principios de la educación, vamos a tenerlo desde entonces y va a dar origen al instituido de la institución escolar, o sea, al ideal instituido de la institución escolar. O sea, la escuela será el reino de la razón. Y en el imaginario, a la escuela vamos a aprender y estudiar. Es decir, no es extraño, entonces, que el elemento instituyente de la escuela sea el no aprendizaje de los alumnos, el que se comporten echando relajo y no aprendan, que también se instituya permanentemente la ruptura de la normatividad, que las jerarquías se rompan, ¿no? Y los alumnos a veces le dan más importancia a los amigos que a los maestros y su conducta va más allá. Y también una cosa muy curiosa que aparece en la escuela, que los maestros piensen en su funcionamiento en términos de sí mismos, es decir, si fallan. El no aprendizaje de los alumnos para ellos les hace hacer una pregunta que está en términos de si fallan o no, si son buenos maestros, si son malos maestros. Estos elementos que aparecieron en el quehacer mismo de la escuela pueden recortarse y analizarse a través de un intento de deconstrucción que nos va a dar, que podemos mirar esta deconstrucción, este intento de entender qué es lo que realmente pasa y por qué surgen estos elementos instituyentes que se oponen completamente a los ideales instituidos. Lo podemos entender desde dos líneas. Por un lado, desde análisis institucional, entender que la jerarquía escolar, o sea, el elemento de verticalidad, a este se opone a veces un elemento de transitividad que tendría que ver con el hecho de que la escuela no es, el sujeto escolar no es un sujeto de razón. En la escuela se dan también, aparte de las relaciones jerárquicas y de aprendizaje, donde supuestamente la razón es lo más importante para aprender, se dan también relaciones intersubjetivas, libidinales, afectivas,
o sea, todo el coeficiente de transversalidad que vamos a tener que estar trabajando o analizando permanentemente la jerarquía con la transitividad, ¿no? Con los elementos transversales. Y eso también está permanentemente presente. Así, la noción de sujeto de la educación entra en la misma tónica de todo esto que estamos hablando y en esa línea de jerarquización, de razón, de aprendizaje, y la escuela, por tanto, es el reino de la razón. ¿Cuántas veces escuchamos que las maestras les dicen a los alumnos, esto no tiene que ver con la escuela, esto no tiene que ver, eso no lo metas, o sea, los pleitos entre niños, eso no es de aquí. Los problemas se dejan afuera, en la puerta de la escuela, y acá se viene a estudiar. Así, la escuela, como reino de la razón, ¿no?, va a darnos esta idea de que todo lo afectivo tiene que quedar fuera. Cosa que no es cierto, porque todo el mundo sabe que ahí se dan todas las relaciones, ¿no? Entonces, por eso, la aportación, digamos, esta aportación desde lo instituyente nos va a dar, a permitir ver todo lo que entra en contradicción con este sujeto del cual se partió para fundar la escuela. Sujeto de la razón que va a dar origen a, incluso, a toda lo que tendría que ser los fundamentos de la escuela. Es decir, tendría que ser un sujeto de aprendizaje, también tendríamos un sujeto de la ciencia, o sea, el positivismo también va a dar sus orígenes para que se conciba el aprendizaje de mayor a menor dificultad, perdón, de menor a mayor dificultad, cosa que tampoco en la escuela misma esto se da así, porque a veces los alumnos aprenden lo más difícil y lo menos difícil, pero los maestros, incluso la misma Secretaría de Educación, sigue haciendo los programas en esa línea, pensando muy, muy jerárquicamente hasta en el aprendizaje, ¿no?, de mayor a menor dificultad, sin pensar y sin saber y sin, bueno, últimamente lo han querido meter, pero la verdad que todavía no se refleja, pensando en que los niños aprenden muy diferente de los adultos, ¿no? Se supone que ya tuvimos toda una etapa en la SED con Piaget, ¿no?, donde se habla de la construcción del conocimiento y donde se habla que los niños no tienen que aprender razonablemente, que es más importante las operaciones, es más importante, por ejemplo, para matemáticas, que estén jugando con cosas reales, ¿no?, con objetos, y que de ahí vayan abstrayendo los conocimientos, pero eso pasó de moda, o sea, se puso y ya se quitó, ¿no? Y se volvió otra vez a trabajar como siempre. Los maestros no cambian. Yo a veces les contaba a mis alumnos de psicología que si viniera de antes, ¿no?, si llegaran de hace 2 siglos, un maestro y un físico, el físico entraría a un laboratorio de física y diría, ¿qué es esto?, ¿no? ¿De qué aparatos son estos? ¿De qué se trata? El maestro entraría a un aula y diría, buenos días, alumnos, buenos días, maestros, por favor tomen sus lugares. Y los alumnos se sentarían. O sea, no hemos cambiado en 200 años, ¿no? Y los maestros siguen con estos ideales de educación, donde el sujeto tiene que sacar afuera los afectos, donde tiene que aprender de menor a mayor grado de dificultad, donde tiene que usar la memoria, memorísticamente se aprende, ¿no?, muchas cosas, y después no se acuerdan de nada, porque todo lo que se aprende de memoria sirve para el examen y después ya no está. Entonces, seguimos trabajando con los ideales de los inicios de la modernidad en la cuestión de la escuela, ¿no? Y sí, ha habido
varios pedagogos que han intentado en este país y en otros cambiar los planes de acuerdo a autores más modernos. Hace poco se puso de moda, porque son modas en la SEP, el aprendizaje por competencias, pero eso a los maestros se los dicen, se los dan a veces en cursos impuestos, pero ellos siguen trabajando igual, ¿no? Entonces seguimos igual. Ahora, otra de las líneas que nos permite, además de toda esta línea de la oposición entre transversalidad y verticalidad y transversalidad, que son conceptos de análisis institucional, otra de las líneas que también nos permite ver mucha de la incongruencia de la escuela y tratar de entender un poco más qué es lo que realmente pasa ahí es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis no es una teoría de aprendizaje ni le sirve a nadie para enseñar y mucho menos para saber educar, porque esa es otra cosa, ¿no? Se supone, otra de las líneas que se instituyó como parte de todo el proyecto de la escuela fue la pedagogía, ¿no? Y entonces la pedagogía tiene como ilusión que se enseñe científicamente, ¿no? Y el aprendizaje no tiene, sí tiene de científico, pero no tiene nada de que alguien lo pueda conducir. Esa es otra. La palabra educación surge de ducere, conducir. Entonces son las acciones voluntarias que los adultos hacen, o los maestros, son acciones voluntarias para educar a sus alumnos. Y el trato dentro de la escuela no tiene nada de educación voluntaria. De ahí por eso también la dificultad de los maestros de saber si son buenos o malos maestros, si fallan, si no fallan, ¿no? El psicoanálisis es otra de las líneas que nos permite entender toda esa cuestión de esas diferencias entre lo instituido y lo que realmente sucede en la escuela. El psicoanálisis no es teoría de educación, ni le puede decir a nadie cómo educar y cómo enseñar tampoco, ¿no? Lo que nos va a permitir es entender que el sujeto no es solo razón, que las emociones están permanentemente ahí, pero no solo las conscientes, también hay procesos inconscientes que están ahí en la escuela, de los cuales nadie sabe. Bueno, digamos que hay procesos inconscientes en lo intrapsíquico, que van a tener mucho que ver en los problemas de aprendizaje de los alumnos. ¿Cuántas veces cuando a un alumno lo mandan a análisis, ¿no?, a terapias, lo que primero se dan cuenta los terapeutas es que no tiene nada que ver con lo que hagan los maestros. No son problemas pedagógicos, ahí hay otras dimensiones que impiden el aprendizaje de los alumnos y que no hay nadie a quien decirle cómo le haga. Eso se ve cuando el niño va a análisis, ¿no? Que por cierto tampoco los maestros tienen que hacer análisis, ni tampoco es condición de que se analicen, nada de eso. O sea, la aportación del psicoanálisis en campo escolar pasa por otro lado. O sea, no se hace análisis adentro de la escuela. Los psicólogos escolares no trabajamos análisis al interior de la escuela. Es más, de preferencia, ni en nuestro consultorio trabajamos con los niños de la misma escuela, ni con los maestros, ¿no? Para que no se confunda el fracaso de un lado y otro. Si algo sale mal en el análisis, pues adiós escuela también, ¿no? Entonces, el campo del psicoanálisis nos va a permitir entender que muchos de los problemas de aprendizaje y conducta no tienen que ver con los métodos pedagógicos ni con lo que hagan los maestros. También nos va a permitir entender que la parte afectiva está presente. Me acuerdo mucho cuando estaba trabajando con un grupo de niños, yo fui psicóloga escolar muchos años, entonces estaba trabajando con un grupo de niños en la problemática de separación de los padres, luego les cuento cómo estuvo todo eso, y entonces de repente una niñita me dice, es que mira, los maestros nos piden que pongamos atención, pero cuando tú traes broncas, no se puede, Carmen, no se puede poner atención. Entonces yo todavía le digo, si algún día hablo de esto, escribo de esto, te voy a mencionar, te voy a citar. Y efectivamente, es cierto,
Lo dijo una niña de 10 años, pero lo puede saber cualquiera, lo hemos vivido todos, ¿no? Como no nos podemos concentrar cuando traemos otros conflictos, ¿no? Entonces, también el psicoanálisis nos permite entender que la afectividad está presente en la escuela, nada de que está fuera, que muchas de las relaciones entre los niños, que son relaciones de transversalidad desde la institucional, están determinando el aprendizaje en los grupos, ¿no? Y también otro aspecto, o sea, el psicoanálisis nos permite entender que hay elementos inconscientes, tanto del inconsciente intrapsíquico, o sea, el inconsciente que Freud nos ha explicado en toda su obra, pero también está el no sabido de los grupos, el no saber, ¿no? Y está el no decir, lo no sabido, lo no escuchado. Y entonces podemos tener en los dispositivos grupales elementos muy interesantes para poder trabajar en los grupos qué es lo que está pasando, ¿no? Y poder entender toda esta intersubjetividad y transsubjetividad que se juega en la grupalidad para poder ir trabajando eso no dicho, o por lo menos no dicho entre todo el grupo. Hay muchas cosas que sí se dicen un grupito, pero no los demás, y que están movilizando la dinámica de todo el grupo. Y entonces uno entiende, se entienden desde ahí muchísimas más cosas que si uno nada más decide, aquí hay un niño problema y lo voy a mandar al psicólogo, ¿no? Y de ahí a su terapia de aprendizaje, al psicoanálisis, a lo que sea, pero externo, ¿no? Y ahí lo que se da cuenta el externo a la escuela es que nada tiene que ver con lo que sucede. O que a veces el niño no tiene mayor dificultad, está sosteniendo una característica del grupo. O sea, el grupo lo está colocando en un lugar, ¿no? Lo agreden, él agrede y luego lo mandan al psicólogo porque tiene mala conducta o porque está agresivo, ¿no? Entonces, también esta concepción que no es de Freud, digamos, sino que es posterior, que es toda la aportación a grupos, que tenemos varios autores, los sudamericanos con sus famosos libros del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Baulé, Pichon Rivière, pero también tenemos a Caes en Francia, ¿no? Y que nos van permitiendo entender qué es lo que está sucediendo en los grupos, todo este nivel de transversalidad del que hablan la institucional y que está en todo esto de lo no sabido, no dicho. También tenemos el otro factor, el institucional, todo lo no sabido. O sea, se supone que los maestros conocen cuál es su tarea, cuáles son los objetivos de aprendizaje, pero desconocen muchísimas de las cosas que en la institución están determinando su tarea, ¿no? Desde todas las broncas que están para el manejo de disciplina del director con los maestros, las llegadas puntuales, como también ahí hay elementos instituyentes, ¿no? Que tienen que ver con relaciones interpersonales, cuando los maestros no están cumpliendo, cuando hay broncas con el director, en fin, y diferentes niveles que desde el lugar de lo que aportó primero el psicoanálisis y luego otras líneas, pero basadas en el psicoanálisis, de todo lo no sabido, o sea, todos los elementos que justamente no entran en el orden de la positividad, cuando la escuela tiene su origen en Kant, ¿no? En el hecho positivo, ¿no? Entonces, ahí podemos ir deconstruyendo, entendiendo qué es lo que realmente pasa en una institución escolar y cómo no es tan sencillo, ¿no? Hay elementos que a veces los padres de familia llegan y se quejan de los maestros, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué saben? ¿No? Y entonces ahí también, los que van a los que van a padecer son los maestros, porque el director va a tomar en cuenta lo que dicen los padres y va a haber problemas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en otra experiencia, no como psicóloga escolar, sino con los alumnos que iban a trabajar en las escuelas, que un tiempo trabajé con alumnos de la universidad, los que estaban haciendo su servicio social,
íbamos a trabajar a las escuelas prevención de riesgos en el centro histórico. Y había una vez una maestra que para mí era excelente maestra, por lo que conocí de ella, que una señora loquísima se fue a quejar con la directora porque según ella la maestra maltrataba a su hija. Y lo peor es que la directora, que tenía broncas con esa maestra, le creyó. Y lo peor es que eso se le pasó a la inspectora. Y a la maestra, en las escuelas oficiales no los pueden correr, pero sí la cambiaron de escuela, ¿no? Y esa escuela perdió, y esos niños que sí la querían, que sí trabajaban bien con ella, por una loca mamá, ¿no? Perdieron una excelente maestra, ¿no? Porque viene, digamos, todo esto que tiene que ver con lo afectivo va a jugarse en muchos niveles, ¿no? En los niveles con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia. Y entonces es importante abrir la mirada no solo a lo típico de pedagogía y de imaginario escolar instituido, sino tomar en cuenta todos estos otros elementos para poder entender qué está pasando. Y otra cosa muy importante, que también tiene que ver con esto, el alumno no es pasivo. O sea, generalmente a los alumnos se les pasa, se les reprueba, se les castiga, pero nunca se les invita a que ellos también participen en saber qué les está pasando, ¿no? ¿Por qué les pasa eso? Y también sería, a lo mejor esto no es función de los maestros, pero sí es función del psicólogo escolar, del encargado de esta parte en la escuela, ¿no? Me acuerdo una niñita que dio la mejor definición de psicólogo escolar. Fue una chiquita de kinder que la lleva la maestra porque está agresivísima con todos sus compañeros, les anda pegando a todos. Entonces, bueno, llega la niña, ¿no? Muy enojada, ya se calma y le digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Estás muy enojada? Sí. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan enojada tú? Es que tengo un hermano nuevo. Ah, ¿y tus compañeros qué culpa tienen que tú estés enojada? ¿Con tu mamá o con tu hermano? Con los dos. Ah, bueno. Entonces tú estás celosa de tu hermano y estás enojada. Y cuando le pegas a tu hermano, tu mamá te regaña y tú te vienes a desquitar acá. Sí. Ah, tus compañeros no tienen la culpa, ¿eh? Pero sí, tú puedes tener razón, ¿no? Lo que tienes son celos, ¿no? Estás celoso de tu hermano. Pero es que tu hermano es muy chiquito, ¿no? Ahí me acordé de François Dolto, ¿no? En sus consejitos para estas cosas. Digo, tu hermano es muy chiquito y los niños chiquitos no saben hacer nada, ¿no? Ellos nada, no saben nada. Ellos nada más los tienen que cargar, no saben hablar, no saben nada. Y tú sí, entonces tu mamá le tiene que estar haciendo caso porque no sabe nada. Pero tú que eres grande, pues ya sabes muchas cosas. Y también ya sabes que a los hermanitos y a los compañeros, pues no se les debe pegar, ¿verdad? Bueno, ya, seguimos platicando, ya me platico del hermano, todo lo gordo que le cae, bueno. Y ya, ¿no? Trabajamos poco tiempo, se calmó, entendió que lo que le pasaba no tenía que ver con sus amigos de la escuela y ya. Pero lo más chistoso fue que, bueno, yo siempre que trabajaba con niños les hablaba por teléfono, por lo menos por teléfono a los padres para que me autorizaran a trabajar con ellos. Y entonces, bueno, cuando ya la niña estaba más tranquila, le pedí a la mamá una entrevista, fue, y ya lo que me dice fue lindísimo porque me dice, me dijo mi hija que vino contigo y me dijo que con la psicóloga. Y yo le dije, ¿y tú sabes lo que es una psicóloga? Ay, mamá, claro, es la señora que sirve para platicar, ¿no? Para mí fue la mejor definición que han dado de un psicólogo escolar, ¿no? La señora que sirve para platicar. Entonces, ahí está que el niño también tiene una parte activa, no pasiva, en lo que le pasa. Y también puede contarnos qué sucede. ¿No? Y miren que no los cuenten. Basta que uno se los pregunte para que empiecen a decirlo, ¿no? El trabajo en grupos para eso es muy lindo,
porque ahí vamos a ver qué es lo que está pasando en el grupo y cómo a veces los síntomas de un niño o lo que nos parece eh, que está desviado de lo esperado en la escuela, está sostenido por el mismo grupo, ¿no? Y no solo para los niños, también lo que afecta a veces a los maestros. Esta idea de que si yo sirvo o no sirvo como maestro, si soy buen maestro o no, es una pura ilusión, ¿no? Nadie es ni buen maestro ni mal maestro. Esa es otra cosa que nos aporta también la línea del psicoanálisis, pero que también algunos de los pedagogos lo habían dicho ya. Es decir, la autoridad no la tiene el maestro, la ejerce el maestro, sí, pero no va a tener autoridad si el alumno no se la concede, si el alumno no le concede un lugar de autoridad, si no concede que el maestro algo sabe, algo hace bien, ¿no? Y esta es otra idea también que para los maestros es muy angustiante. Yo no controlo al grupo, no puedo conservar la disciplina, no logro que me hagan caso en el aprendizaje. No, pues no. Y esto también tiene que ver con una explicación psicoanalítica, tiene que ver con la transferencia. Es yo le otorgo al otro el poder, yo le otorgo al otro el saber. Claro, en análisis no, el otro nos otorga el saber, nosotros sabemos que es supuesto saber, ¿no? Pero en la escuela sí. Si el alumno no le otorga al maestro un nivel de saber, de poder, el maestro no hace nada. O sea, no hay buenos maestros ni malos maestros. Hay alumnos que tienen confianza en el maestro y otros que no. Y eso a veces no tiene que ver con lo que haga un maestro. También están todos los procesos, ¿no? Si un niño trae broncas en la casa, pues las va a llevar con el maestro. Igual que la niñita que les cuento llevaba la agresión a sus compañeros. El niño que trae broncas con mamá o con papá o con la autoridad, pues la va a llevar y la va a depositar en el maestro. Y el maestro así se puede parar de cabeza y lo que sea, no logra nada. Quizá el maestro empieza a ganar un poco de la autoridad del niño cuando lo escucha, ¿no? Me acuerdo cuando yo era psicóloga escolar y llegaban los maestros y me decían, ¿y qué le pasa a este niño? ¿Y qué le pasará? Ah, pues quién sabe. Yo no sé qué le pasa, soy psicóloga, pero no tengo bolita mágica. ¿Por qué no le preguntas? Pregúntale tú qué le pasa. Y entonces ya luego llegaban, no, pues lo mismo, que le nació el hermano, que los papás se están separando, que traen broncas económicas en casa, que se peleó con su amiguita del alma, ¿no? Entonces empezamos a saber cuando escuchamos. El otro elemento que el psicoanálisis también nos permite, ¿no? La importancia de escuchar al otro, el entender que uno no sabe nada del otro mientras no se lo pregunte. Curiosamente, a medida que los maestros empezaban a escuchar a los chicos y a entender qué les pasaba, no solo ganaban eso, ganaban un lugar importante para el chico. Se establecía un vínculo transferencial, ¿no? Donde en vez de que el niño llevara y transfiriera con el maestro lo que estaba pasando en casa, se sentía escuchado y entonces le daba un lugar de autoridad. Y entonces se ganaba también este lugar de autoridad. De ahí la importancia de escuchar, ¿no? La importancia de saber que uno no sabe nada del otro mientras no se lo pregunte. Y esto es en toda la vida. Uno, por más los psicólogos que empiezan se creen que pueden interpretar a todo el mundo. No es cierto. Los que tenemos más años trabajando en esto, sabemos que no sabes nada de nadie mientras no lo escuches, ¿no? Cuando entra un paciente al consultorio, pues sepa Dios qué le pasa, ¿no? Es trabajando ahí y de hecho nosotros los diagnósticos los hacemos al final, cuando ya hemos escuchado demasiado, ¿no? Y los maestros también quieren saber qué les pasa a sus alumnos, pues no los vean como sujetos pasivos o casi como objetos que lo coloco aquí o lo saco del salón y lo mando a la dirección a ver si entiende. Pregúntale qué le pasa. Algo le pasa. Simplemente que está aburrido, ¿no? Entonces, algo ahí hay.
Pero el hecho de que un maestro se acerque al alumno y lo escuche, le va a dar otro lugar en su vínculo afectivo y también le va a permitir más entender qué le pasa a ese niño, pero además ganárselo y empezar a tener autoridad moral. Que esa es la autoridad, no es jerárquica, no es una autoridad donde yo, porque soy el maestro, tengo autoridad o el director tiene autoridad sobre los maestros. Sí lo tiene, sí la tiene institucionalmente, son las jerarquías, es la dimensión vertical de la institución, pero nada tiene que ver con la horizontalidad que tendrá que ver más con los afectos, ¿no? Entonces no se puede ejercer una autoridad si el otro no se la adjudica, ¿no? Es el alumno el que le otorga autoridad moral a un maestro o autoridad de conocimiento. Y eso en todos los niveles, desde kinder hasta posgrado, ¿no? Y entonces, por eso, esta idea de sujeto de la educación, heredada desde los inicios de la escuela, esta idea de el sujeto cognoscente, el sujeto del saber, choca contra la realidad de los seres humanos. Pero eso tampoco se sabía ni en pedagogía, y estas son aportaciones más actuales para entender todas estas dimensiones, ¿no? Que no se ven mucho en la mayoría de las escuelas, ¿no? Esto sería, pues, más trabajo de psicólogo escolar. Yo también lo fui aprendiendo muy lentamente, ¿no? Cuando empecé a dar cuenta que la mayoría de los problemas de aprendizaje, después de estudiar psicología, daba terapias de aprendizaje, entender que no tenían una dimensión de dificultad de aprendizaje, ¿no? Tenían cuestiones afectivas, desde que el niño tenía problemas hasta que simplemente no le gustaba, ¿no? Y era más fácil enseñar o que alguien aprendiera cuando no puede, porque pues ahí veíamos cómo le hacía para que pudiera, a cuando no quiere. Y querer o no querer es afectivo. Y entonces habría que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, de ahí a estudiar psicoanálisis también, ¿no? Para tratar de entender eso y poder entender muchas más cosas de la dimensión escolar. A mí realmente, por eso esto de la escuela me encanta y sí he trabajado esto y he trabajado con maestros y lo llevo cuando di clases en la universidad. Todo esto me encanta porque fue quizá lo que a mí me hizo aprender, ¿no? Seguir aprendiendo hasta la fecha. O sea, encontrar el amor por el conocimiento, ¿no? Las preguntas de lo cotidiano. Y esto también es importante para la escuela. Es la pregunta que tiene el niño. La escuela activa, por ejemplo, tiene mucho de eso. Freinet, todos estos pedagogos, es que sea desde el interés infantil. Pero ojo, porque también las escuelas activas al principio eran los caprichitos del niño, no. El interés es eso, lo que él se pregunta, lo que quiere saber, y eso nada tiene que ver con un aprendizaje de menor a mayor dificultad. Esto tiene que ver con las preguntas que surgen. Ahora, los niños generalmente son inquietos. Un niño antes de ir a la escuela quiere que la mamá le lea el cuento 3 veces hasta que se lo aprende. Quiere saber a veces qué dicen los letreros, se aprenden los letreros de los anuncios. Basta que entre a la escuela para que empiece a odiar estudiar, ¿no? Porque empieza toda esta cosa, es tu deber. Y perdónenme, la educación no es un deber, eso sí, desde el inicio es un derecho de ciudadano. Pero a los niños todo el mundo les dice, es tu deber estudiar. Ese es el deber. Es tu única obligación de niño. No, pero la verdad que no es deber, es derecho. Es derecho a saber, es derecho a que se le tomen en cuenta sus preguntas, es derecho, ¿no? Y todo esto está muy imbricado con este desmitificar y deconstruir esta idea que se tiene de la escuela, del reino de la razón, del aprendizaje, ¿no? De que el maestro es el que enseña, de que el maestro es el que falla.
porque la realidad es que el aprendizaje tiene otro nivel, tiene un nivel más del interés, de lo pasional, de lo que gusta, de lo que yo necesito saber para algo y que a veces también incluso ni siquiera son cosas conscientes, ¿no? Que tampoco tenemos que averiguar qué inconsciente le mueve al niño a estudiar, ¿no? Más bien tenemos que saberlo, pero esa es función de psicoanalistas, cuando no le gusta estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se va constituyendo? Y el trabajo con los padres, que también es importante, ¿no? Que los padres a veces también con su insistencia de que es tu obligación y es esto y el otro. ¿Cuántas escuelas, ¿no? En vez de que ayudan a la mamá a quitarle la responsabilidad al niño, hacen responsables a las mamás, tienen que firmar la libretita de tarea para ver si la mamá estuvo ahí, ¿no? ¿Y cuántas de estas escuelas lo que tienen son niños que no hacen tareas, ¿no? Y que lo peor es que favorecen que, además del problema con la escuela y con la maestra, el niño va a tener problemas con la mamá, porque acaban peleando la mamá y el niño, ¿no? Y bueno, todo esto se genera cuando pensamos que el niño tiene la obligación de estudiar en vez de que estudiar es un derecho, cuando pensamos que la maestra falla, cuando pensamos que el niño tiene que muy serio y muy calladito tomar clase, ¿no? Cuando en realidad, pues, una investigación bien hecha en clase no están calladitos, ¿no? Si nosotros queremos que aprendan las partes de una flor, pues llévenle una flor, ¿no? Y no van a estar calladitos, ahí van a estar echando relajo. O si tienen que discutir sobre un tema, y esto se puede hacer desde primaria, ¿no? Muchas escuelas, los niños dan conferencias desde el kinder, ¿no? Y hay todo un interés de los niños, claro, dan la conferencia del tema que a ellos les gusta, ¿no? Y tiene que ver con los que los papás a veces hacen. Me acuerdo de un niñito que la mamá es biomédica y está en esta cosa de que se están acabando en el norte, donde están los litotriastos, algo así, los bichitos esos que son de origen del mundo, ¿no? Y un niñito dio su conferencia sobre esos, ¿no? Eso se llama litotriasis o algo así, ya hasta se me olvidó el nombre, ¿no? Que está, las compañías lecheras están acabando a estos bichitos porque ahí beben agua las vacas, ¿no? Y son importantísimos para la gente de biomédicas porque son el origen de la vida, ¿no? Entonces el hijito de esta señora que tenía 5 años, estaba en preprimaria, dio esa conferencia, ¿no? Y otros dan conferencias sobre los perros y sobre lo que les gusta, ¿no? Pero van haciendo, y después en primaria pueden hacer investigaciones, o sea, quitar esta idea de que el aprendizaje tiene que ir de menor a mayor, de que el aprendizaje lo tiene que hacer el pedagogo para que el maestro lo ponga en práctica, ¿no? Yo no digo que dejemos de enseñarles lo que dicen los programas, porque si se cambian de escuela, pues no pueden pasar, pero no quedarse ahí, ¿no? Y estos son elementos que también este análisis de lo no sabido, de lo no dicho, de los imaginarios del maestro, junto con los del alumno, y las aportaciones del psicoanálisis en los dos campos. El primero sería el inconsciente, que está ahí presente, lo no dicho, lo no sabido, lo no pensado, ¿no? Y el compromiso de lo intrapsíquico en el aprendizaje. Y por otro lado, el método, ¿no? El método de escuchar, ¿no? Escuchar aquello que no se sabe, pero que eso solo lo sabe el que lo padece. O sea, no es el psicólogo escolar ni el maestro lo que tiene, el que sabe lo que le pasa a un niño. El único que sabe lo que le pasa es el niño mismo. A lo mejor lo que no sabe es que eso que le pasa tiene que ver con lo que le preocupa a su maestra. Eso sí es probable. Tampoco lo sabe el niño, que eso que le pasa, pero lo que le pasa sí lo sabe. Entonces, bueno, pues eso es, en pocas palabras, digamos, lo que yo quisiera transmitir acá en relación a estos puntos que tienen que ver
con el origen de la escuela, ¿no? con la institución escolar, con el sujeto clásico de aprendizaje, cómo se concibe el sujeto de aprendizaje, y con algunos ejemplos, que tendría muchos, pero que podemos ir platicando después con las preguntas, sobre aspectos donde son los mismos niños los que saben qué pasa, ¿no? Y que solo platicando con ellos y trabajando con ellos se puede ir entendiendo, ¿no? Les cuento uno y ya después vemos más. Está, por ejemplo, esto cuando trabajé con los niños de las separaciones de padres, pero hay uno que me encanta, un ejemplo que me encanta. Había una maestra nueva y tenía un grupo que estaban hechos un relajo. Estaba empezando a dar sus clases, además, ella con todo lo que le habían enseñado en la normal, llevaba sus cosas para motivar a los alumnos, como si eso existiera, motivar. Nadie puede motivar a nadie, o algo te interesa o nadie puede hacer que te interese. Pero bueno, ella llevaba sus cosas para motivar. Y resulta que los niños estaban, a los 5 minutos, estaban peleándose unos con otros en el salón. Y las mamás a quejarse con que los niños no aprendían nada, que no hacían tareas, que esa maestra no servía, y la pobre maestra. Y la directora así preocupada porque tenía una maestra nueva que acaba de contratar y no servía. Bueno, total, le digo a la maestra que si me permite entrar a su grupo a ver si podemos entender qué les está pasando. Ya me dice que sí. Y ya voy ahí. Y entonces me voy enterando poco a poco que están muy peleados unos niños con otros niños. Esos eran los que empezaban el pleito. Un grupo de niños y otro grupo de niños. Pero estaban muy peleados porque una niñita tenía un novio, 4º grado. Una niñita tenía un novio, pero lo dejó para irse con otro. Entonces, el novio anterior era de una bolita de niños y el nuevo de la otra bolita de niños. Entonces, el pleito de esos 2 niños se volvió de las 2 bolitas, ¿no? Y las niñas, a su vez, también peleando con el grupito de niños de los 2, del novio enojado y del nuevo novio, según el papel que ocuparan las niñas, ¿no? Y entonces ahí era un peleadero. Entonces, bueno, ya estaban ahí. Yo con trabajo me enteré, porque de veras estaba difícil ir entendiendo eso. Una vez que yo medio vi cómo estaba la cosa, una de las formas que trabajaba para ya no quitar muchas horas a los maestros, era invitarlos a la hora de recreo a mi cubículo, donde iban por bolitas, ¿no? Entonces, bueno, así los dividí y invitaba primero a los del niño afectado y luego a los del otro grupo y luego a las niñas. Y entonces empezamos a platicar y empezamos a ver con ellos y ellos, por algunas cosas que les iba marcando, llegaron a la conclusión que cuando 2 eran novios no se tenía que meter nadie, ¿no? Que o sea, ya ellos, era bronca de ellos, no de todo el mundo. Que en todo caso el enojado pues era el novio anterior y demás, y hay que se arreglaran y que pues los dejaran en paz, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, el estar hablando, los fue calmando y empezaron más a trabajar. La maestra ya se tranquilizó, empezó a poder dar sus clases. También yo les dije que, bueno, que si seguían así peleando, pues iban a bajar de calificaciones y luego las broncas iban a ser con sus papás. También se calmaron, empezaron a trabajar mejor y ya. Pero nada más les cuento para que vean, ese me encanta ese ejemplo, como cosas que nada tienen que ver con las matemáticas, ni con la historia, ni con nada de eso. Son las cosas que van definiendo el comportamiento de los niños, ¿no? Eso fue genial. Ese ejemplo, bueno, tengo muchos más. Otros grupos donde el más latoso ya lo echaban de la escuela y entonces también en los grupos, cuando uno se va, otro ocupa ese lugar, porque el grupo va a tener necesidad de ciertos roles, ¿no? Entonces corren a uno, pero otro ocupa el lugar, ¿no? Y cuando uno empieza a investigar, pues se va dando cuenta del lugar que tiene eso casi siempre de lo que llamamos en grupos chivo expiatorio, ¿no? Que es el que carga con todo lo malo para que los demás sean buenos, ¿no? Entonces, tenemos todas esas dimensiones en la escuela que nada tienen que ver
con el sujeto de la razón, con el cognitivo, con la pedagogía en sí, ¿no? Y que están presentes ahí día a día, y que no es posible, como dijo la niñita, ¿no? Poner atención si traes broncas, y mucho menos dejar los problemas afuera, como dicen muchos maestros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la escuela de todos los días, la escuela que tenemos que entender, que tenemos que escuchar lo que pasa ahí, ¿no? Y pues eso es lo que yo podría hablar de la escuela, que esa fue mi experiencia de... Yo fui 10 años directora, pero pues ya les digo que eso me hizo ponerme a estudiar, primero psicología y después psicoanálisis, ¿no? Para poder ir entendiendo qué pasaba, ¿no? Y además fue un camino muy, muy interesante. Yo fui la persona que más aprendió en esa escuela. Bueno, no sé si la que más, pero que aprendí en esa escuela, aprendí. Muy interesante. Bueno, pues eso es un poco la experiencia que les quería transmitir y lo que puedo hablar sobre la escuela. Gracias, Carmen. Gracias. Y ya tenemos anotadas personas para preguntar o para participar. Muy Una bien. de ellas, la primera es Claudia. Gracias, buenas tardes. Ahí está. Gracias, Carmen. Pues excelente. Yo también comparto estas dos pasiones de la educación y el psicoanálisis. Tanto que decir, psicología del colegial de Freud, las profesiones imposibles, psicoanálisis y educación y gobernar, etcétera, etcétera. Tengo nada más dos cuestiones que me he estado preguntando mucho. Una es, bueno, esta resistencia también a veces del mismo psicoanalista para salir del consultorio y acercarse a las escuelas cuando se trabaja con niños, porque a veces desde la parte clínica o afectiva, como dices, pues es muy sencillo imaginar, ¿no? Pues es que deberían adaptarle al niño, es que deberían tener una educación más personalizada, es que el maestro debería, entre 40 niños, hacerle caso a este, ¿no? Entonces, hay un poco, pues, no sé si es pregunta o comentario, en este sentido de qué se juegan las resistencias también del psicoanalista de niños para comunicarse con las escuelas. Y por otro lado, yo sé que es muy difícil porque hay que tomar siempre el caso por caso, pero ¿qué pensarías de esta propuesta incluso a nivel CEP de aprobar a todos los niños y que no se reprueben? Justamente lo entiendo desde una perspectiva de, bueno, hay que comprender que a veces tienen problemas en casa y que tienen situaciones difíciles, pero también me lo pregunto en cuanto a la ley. O sea, ¿no sería una especie de engaño el decir todos pasan? Pero también cuáles son las repercusiones de que reprueben a nivel nuevamente social y afectivo, ¿no? O sea, todo tendría, por un lado, en el aprendizaje quizá hasta refuerzan si repiten año y van más seguros, pero a nivel afectivo, ¿qué pasaría? Porque hay tanta como también resistencia del sistema a que reprueben los niños pensando que así se les ayuda emocionalmente. Gracias. Gracias a ti. Mira, el que los niños no reprueben es una cuestión política de la SEP. Es no aceptar que hay fracaso escolar, ¿no? Si hay muchos reprobados, pues la que fracasa es la institución escolar y desde las instancias gubernamentales, ¿no? Entonces, que los niños no reprueben no es por la parte emocional de los niños, nada, es una política para que no aparezca la reprobación escolar. Que para los niños tampoco les pasa nada emocionalmente, yo creo, si los ubicas en su realidad. Si un niño no tiene los conocimientos, ¿para qué se va a ir al otro grado? Yo entiendo que con la pandemia sí sería mejor que no reprueben, porque tampoco van a aprender después si seguimos... Pero esto es de antes, desde hace muchos años se prohíbe reprobar. Sí, esto tiene años. Y sí, desde luego que a mí me parece que es una aberración y creo que es una parte de la política educativa para que no se vea el fracaso escolar, ¿no? Porque siempre los políticos quieren que todo salga muy bien, pero no es cierto, ¿no? Yo creo que es mejor, si no te lo impide la SEP, las escuelas particulares siempre tuvimos más chance en esto, que no pase, es decir, que repita el grado. Esto se puede hablar con el niño, también para los niños es horrible estar en un grupo donde todos pueden y ellos no.
Entonces el niño puede entender perfectamente que es mejor que él esté donde sabe y se va a sentir mejor, ¿no? Son los papás los que a veces presionan para que no se repruebe el niño, pero también a los padres se les puede explicar que para qué quieren que su hijo esté en un lugar donde siempre va a fracasar. Eso va a hacer que odie más estudiar. Entonces, mejor que repita el año y los niños descansan. Digo, yo muchas veces tuve a niños que tuve que ponerlos en su realidad y con los padres, y los niños descansan y están mejor. Los padres quieren que los niños avancen y quieren que desde los 5 años ya estén en primero de primaria, yo creo, pero eso no es conveniente para los niños, ¿no? Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que pasen. Yo digo que lo bueno para los maestros ahorita va a ser que no va a reprobar nadie y para los papás se va a estar más tranquilo. Pero eso no quiere decir que los niños van a aprender. En realidad, hoy, hace rato estaba viendo un noticiero donde está hablando en otros países, no dijeron de México, donde los maestros piensan que los niños han aprendido el 60%, ¿no? De lo que aprenderían, que no aprenden tanto, pero menos todavía, ¿no? No, no creo, yo no estoy de acuerdo en que pasen. Y que para que no les afecte emocionalmente, no, ese es un mito de maestros y de papás. En realidad, al niño ubicarlo en su realidad y que pueda estar en un grupo donde tenga éxito el siguiente año es mucho mejor, ¿no? Lo he vivido con los alumnos hasta en un plano personal, ¿no? Con uno de mis nietos que vino de otro país y que no daba una y que mejor que se quedó, ¿no? Y pudo disfrutar mucho más después, ¿no? Y poder amar el aprendizaje en vez de odiarlo, ¿no? Entonces sí, no estoy de acuerdo que los niños pasen porque la SEP dice, o que porque pobrecitos les va a afectar. No les va a afectar nada. Es más, te podría decir que en vez de que estén peleando con la mamá toda la tarde, mejor que la mamá se salga, que no le quite la responsabilidad, que sea del niño y que si no aprende no pase de año. Y entonces haya una consecuencia a su flojera, ¿no? Es ubicarlo en una realidad, ¿no? ¿Y qué puede pasar si hace un año más? Cuando ya lo va a hacer sabiendo que si no trabaja, no pasa de año, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias Claudia por tu participación. Va a hablar Carlos ahora. Querida Carmen, voy a empezar como siempre y hemos acostumbrado durante muchos años. Me levantas muchas preguntas, me haces pensar muchas cosas. Empiezo con esto último. Bien decía Althusser que la educación es uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. Y eso, digamos, es la condición para que pueda haber educación, y educación siguiendo, por supuesto, la lógica del dominio. No del dominio, me refiero de las materias nada más, sino del dominio sobre los alumnos, ¿no? Los que se están formando. Hay muchos puntos de vista relacionados a la educación que han tratado esto, no solamente Althusser, sino René Loró, como en el análisis institucional, Michael Appel, el currículum oculto, Basil Bernstein, clases, códigos y control, Agustín Palacios, Pierre Bourdieu, Sigmund Saumann, Adriana Puigros en Argentina y Paulo Freire, y la lista es larguísima. Justamente para ubicar en contexto todo lo que significa la educación. Hay muchas cosas que suceden, como tú bien lo has descrito, en el episodio educativo, que están fuera de lugar dentro de la lógica del dominio, pero es una lógica que responde, como tú bien decías, también llevamos 200 años, si no es que más, porque también el modelo prusiano es tomado de los modelos de la Iglesia, que ahí era a rajatabla la forma en que tenía que educarse. Y lo que tenemos ahora, según yo puedo pensar, es que tanto la verticalidad como tú la caracterizaste,
como el método pedagógico, como el programa, todo incluido dentro de la lógica del dominio, resultan, sin embargo, ansiolíticos para los profesores. Es decir, entiendo muy bien lo que dices con respecto a que hay que preguntarle. Sí, pero no solamente está la cuestión de los imperativos que impone, en este caso, en el nuestro de México, la Secretaría de Educación Pública, bueno, de México y del mundo. Eso creo que ningún país ha renunciado a que su aparato ideológico del Estado, uno de los prioritarios, es la educación. Pero bueno, siendo esto ansiolítico, resulta muy difícil, dadas las persecuciones, por así decirlo, gubernamentales que tienen que cumplir con ciertos objetivos, pero además con la preparación que los diferentes métodos, tú mencionaste a Freinet, pero bueno, también ahí hay una larga lista de métodos en educación, que sin embargo, en tanto métodos, justamente lo que niegan es la individualidad, la singularidad de cada chico. Entonces, sin embargo, ese método se convierte en un ansiolítico. Es la forma de justamente no confrontarse con eso que yo estaría totalmente de acuerdo contigo, eso que es importantísimo y que para mi juicio tendría más prioridad, el darle lugar a lo que bien llamaste la transferencia del alumno con el maestro, pero que es una transferencia que está regulada de antemano porque el chico tiene que aprender algo como línea estatal y como, digamos, obligación para aparecer como un buen maestro siguiendo un método. Ni qué decir de que el psicoanálisis y el método como que están peleados, ¿no? El único método es la atención flotante y el discurso libre, ¿no? La libre asociación. Es un lugar, por supuesto, importantísimo para la educación, pero para efectos, esta es una pregunta ya muy práctica, para efectos de cómo trabajar, por ejemplo, con los profesores. Cómo trabajar con los profesores de tal manera que le den lugar a su propia ansiedad y que no se atrincheren en el método pedagógico que ya se aprendieron, que también en eso los educaron, pero no los educaron así con esta vocación como la que tú estás planteando, ¿no? Sino también dentro de esta misma lógica del dominio. ¿Qué podrías decirnos como para decir, esto se puede hacer, además de escuchar a los niños? Pero bueno, quise decirte con todo esto que escucharlos es muy difícil, porque de repente el control de, no sé, 15 niños o 20 niños en un salón de clase, tú bien lo señalaste también, se vuelve una especie de locura. Enseñarlos a leer eso, sí, por supuesto, eso tendría que ser importante, qué es lo que está pasando en el grupo, pero no necesariamente lo que ahí sale, porque eso ameritaría como sesiones especiales de trabajo grupal, no como parte del episodio de la enseñanza o de la transmisión del conocimiento. ¿Qué sugerirías tú que podría ser un mecanismo para poder por lo menos atemperar un poco esta ansiedad, no tomándose de otro método, sino moviéndose del lugar estrictamente profesor pedagógico metódico? Claro. Sí, has tocado dos temas, ¿no? El primero sería la cuestión del método pedagógico, ¿no? De los maestros. También hay que escuchar a los maestros y sus dificultades. Y a través de escucharlos, evidentemente que escuchar a un maestro o que el maestro escuche al niño son en situaciones individuales, no grupales. O sea, si un niño está dando mucha lata, el maestro quiere saber qué le pasa, pues a la hora de recreo platicar con él.
Y también uno, como psicólogo escolar, escuchar a los maestros, a ver qué dificultades están teniendo en los métodos de aprendizaje también. Yo sí creo que a los maestros tienen que refrescar un poquito, por eso tengo ganas de dar esos cursos para maestros, desde pedagogía también, porque ellos trabajan como pueden, no están trabajando con ningún método, a veces ni siquiera tienen el material didáctico necesario para trabajar con una metodología, pero tienen que entender el método como una herramienta, como algo que les permita, no algo impuesto que no puedan moverse ahí. Tienen que entender el método, pero desde adentro, o sea, entender un método de Freinet es entender lo que Freinet quería y cómo era lo que era que el niño actuara, que enseñar haciendo también está Claparet, también está John Dewey en Estados Unidos, que también ahí era la idea de que el alumno fuera mucho más participativo. No se diga ay, ya se me fue ahorita el nombre, el chileno que trabajaba a enseñar a leer y escribir en los pueblos, pues es maravilloso, que ahí es, el maestro aprende junto con el alumno, ¿no? Y de hecho, cuando se trabaja un método, trabajándolo con los alumnos, el que aprende más es el maestro, de cómo, pero métodos, no lo que enseñaron, porque así les enseñaron sus maestros y así siguen. Por eso tengo el ejemplo de que si viniera de hace 200 años, ¿no? Los métodos están de moda en la SEP y están en los programas, por eso a veces los niños aprenden gracias a los libros de texto, ¿no? Pero los maestros no manejan realmente los métodos, que hay cosas interesantísimas ahí para ver cómo se puede trabajar con los chicos, ¿no? Esa es una línea, entender un método que no tenga que ser una camisa de fuerza, ¿no? Que tenga que ser algo que ellos vayan diseñando y vayan probando con los alumnos también. De la misma manera que el alumno va a ser como un investigador, también el maestro puede ser un investigador en cuanto a qué funciona con los alumnos y qué no, ¿no? La buena es que hay bastantes métodos, ¿no? La pedagogía ha desarrollado muchas líneas. Hoy día, lo que más está de moda, que los maestros ni lo saben, es que el alumno es el que construye el aprendizaje. En realidad, nunca enseñamos nada. Enseñamos a nivel de primaria, pues cómo vamos a manejar a los alumnos para que ellos aprendan. Y a nivel superior, enseñamos cómo entendemos nosotros las cosas, ¿no? Y es lo que trabajamos en los seminarios, eso, bueno, cómo entendí yo la lectura, ¿no? Y qué dudas tienen, pero en realidad nadie enseña, ¿no? Es el alumno el que aprende y uno guía ese lugar de aprendizaje. Y entonces ahí también el maestro tiene que ir entendiendo su método sin presionarse, sin sentirse en camisa de fuerza. Eso es un trabajo también del psicólogo escolar, ¿no? El irlo asesorando, incluso entrar al grupo, igual que los maestros me dejaban entrar a los grupos para ver qué les pasaba a los grupos, también se puede entrar al grupo a dar clases, ¿no? Modelo. Bueno, esto a mí me sirvió ser directora porque eso fue lo que me hizo estudiar pedagogía y luego dar psicología y pedagogía en psicología y educación en la universidad, ¿no? Que es lo que te hace meterte a los métodos pedagógicos. Y hay muchos. Y cada maestro tiene que ir encontrando el suyo, pero con placer también ahí. Igual que se trata que el aprendizaje sea con placer, otro aspecto que el psicoanálisis nos permite entender del campo educativo. También el maestro tiene que aprender placenteramente y no creerse eso que es mal maestro. Nadie es mal maestro. Porque si él le mete pasión a su método, pues va a transmitirla, ¿no? Es algo, aquí está Luis Tamayo, ¿no? Es algo que escuché de él, ¿no? Lo que se transmite es la pasión, ¿no? Y buen maestro y buen alumno es cuando los dos están mordidos por la misma pasión, ¿no? Esa es una frase de Luis. Y entonces ahí también, si el maestro le gusta lo que está experimentando, cambia, pues está divinizando su trabajo,
Entonces no es, no tiene por qué ser tenso, ¿no? No está prueba. El maestro, es que es la misma lógica que viene desde la jerarquía. El inspector está a prueba con el jefe de sector, el director está a prueba con el inspector, el maestro con el director y el alumno con el maestro. Y entonces todos están a punto de reprobar. Eso no tiene nada que ver con el aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con el no aprendizaje, son las consecuencias, pero eso tiene que ver con no dar un lugar libidinal al aprendizaje, ¿no? Entonces, el maestro tiene que disfrutar lo que hace para que transmita eso, si no, no hay. Ese es por un lado. Por otro lado, lo de los grupos, sí hay un espacio especial, sí se deja un espacio especial para el trabajo grupal. En las escuelas activas se llama asamblea escolar, ¿no? Que es con la asamblea es donde se va a ir trabajando el grupo para ir viendo qué lugar ocupan los niños, cuáles son los roles, qué es lo que hacen, ¿no? Hay muchas modalidades de asamblea, un simple grupo o también hay otra modalidad que se usa como asamblea en las escuelas de este tipo, donde hay un cartelón que se pone toda la semana y hay 3 cosas, que es no me gusta y propongo. Entonces, en el no me gusta, los niños van y escriben en esa cartulina. No me gusta que fulanito me molestó. No me gusta que la maestra hizo esto. Todo. Luego es, felicito. Felicito a fulano por esto, a fulano. Y luego propongo que hagamos esto, ¿no? Que podamos jugar fútbol o las propuestas. En las escuelas activas se hacía esto por grupo y luego otra vez a la semana se llevaban las propuestas de cada grupo a una asamblea general. Pero ahí también sirve para ir haciendo las reglas, o sea, los mismos niños hacen las reglas en la escuela y ni el director de la escuela puede no cumplir las normas que se hacen en las asambleas, ¿no? Ahí está la normatividad. ¿Qué ventaja tiene esto? Y esto es desde las escuelas activas, desde que fue criticado, ahorita me sale, se me van los nombres, es que son tantos nombres. Decía que una vez que él hizo asamblea, es un psicoanalista pedagogo de principios del siglo XX, que decía que cuando él empezó a hacer las asambleas, ya no necesitaba hacer sesiones terapéuticas en la escuela, porque la misma asamblea les iba enseñando a los niños. ¿Es Neil de Summerhill? Neil con Summerhill. Neil de Summerhill. Él recibía a todos los niños con problemas en sus escuelas, eran para niños con dificultades de comportamiento, incluso niños que habían delinquido. Y entonces lo que hacía es que hacía la asamblea, porque en la asamblea el niño iba a aprender el valor social de la norma. O sea, la norma es algo que prohíbe, pero también que te protege de los demás. Si no se vale robar, ¿no? Tú no puedes robar, pero no te roban a ti. Si no se vale agredir, tú no puedes agredir, pero no te van a agredir a ti. O sea, que el niño vaya aprendiendo el valor social de la norma. Cosa que en Summerhill, para Neil, gracias por recordarme, eso fue muy importante, ¿no? Y él sentía que eso era terapéutico. Él decía que eso era terapéutico. Entonces, el trabajo grupal, con elementos del grupo operativo, sin trabajar el grupo operativo. Es que el grupo operativo puede servir para grupos de aprendizaje, para manejo de ponerse de acuerdo los maestros en las normas, o manejo para ponerse de acuerdo los niños en las normas de su grupo o de la escuela. Porque también ahí el rol de chivo expiatorio te va a servir para que de ahí surjan las normas. El rol de chivo expiatorio es aquel sujeto al que se coloca todo lo malo para que los demás sean buenos. Pero entonces lo que se trabaja ahí con ese rol es decir, bueno, esto no les gusta que haga este niño, pero ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Esto es algo que no están de acuerdo, que no le gusta a este grupo. Entonces puede ser una regla del grupo. No molestar, no agarrar las cosas de los demás, no robarse las cosas. Y entonces se vuelve una norma. Y cuando ellos ponen las normas, las cumplen. Mucho mejor que si están en la normatividad que marca la jerarquía. Entonces sí,
tenemos por el lado de los métodos y de lo que pone ansioso a los maestros es que lo disfruten también, que vayan aprendiendo, que vayan jugando con los métodos. Hay algunos que sirven más para matemáticas, ¿no? Desde luego, todo lo piagetiano es maravilloso para matemáticas, ¿no? Piaget no hizo un método de aprendizaje, mucho menos, pero tiene ciertos lineamientos que sirven para el trabajo, sobre todo en matemáticas, ¿no? En fin, por ahí, pero también hay que escucharlos a ellos, cada uno individual, qué le preocupa, en qué siente que está fallando, cuál es lo que siente que sus alumnos no aprenden, ver si es culpa del método o de otras problemáticas en el grupo, que no tienen que ver con el método, ¿no? Uh-huh. Sí, pero eso ya se ve, ahora sí, igual que en psicoanálisis, caso por caso, maestro por maestro, niño por niño y grupo por grupo. Gracias, Carmen. Ahora va Yair con un comentario. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Gracias, Carmen, por la exposición. De mucho gusto a todos. Bueno, yo me llamo Yair. Empecé trabajando, bueno, he estado trabajando en la institución escolar. Primero, el primer año con la figura de psicólogo, actualmente como pedagogo, ¿no? Como maestro frente a grupo. Llevo 2 años. Me saltan muchas cosas, me saltan como muchas inquietudes personales. Actualmente, a la función, a estos contenidos educativos del maestro, se ha estado introduciendo como mucho, y más actualmente, ¿no? Con esto de la pandemia, se ha introducido mucho este contenido de poder hablar de lo socioemocional, ¿no? Con esta intención como de poder dar como cierto lugar, me parece a mí, ¿no? Como dar cierto lugar a los alumnos como para ser escuchados, lo cual me parece como un poco interesante y a la vez me parece un reto, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo puede trabajarlo un pedagogo, ¿no? En lo personal, bueno, yo estoy en formación en psicoanalítica y todas estas cosas de repente me causan como inquietud, ¿no? O sea, de repente yo veo que es otra cosa, ¿no? También, bueno, siempre lo hemos sabido, ¿no? La función de una posición psicoanalítica a otra posición terapéutica, son totalmente diferentes. Sin embargo, me ha parecido, ¿no? Me parece un reto el cómo pueda asumir como un docente, pero que sin embargo se está dando como una oportunidad como para una ligera oportunidad, ¿no? como de escucha, ¿no? Para saber qué pasa, ¿no? con esos alumnos, que eso es algo como parte del programa de la SEP, ¿no? Que me parece un tanto, pues no sé si ambicioso o pretencioso, ¿no? Pero me parece como algo así como de, sí, ya estamos haciendo algo, también estamos preocupados muchos por ese lado y estamos metiendo este contenido, ¿no? En las currículas educativas con los docentes. No contratan más psicólogos, ¿no? o expertos que pudieran como apoyar, pero eso están haciendo. A mí me parece inquietante. Por otro lado, también, bueno, ya lo tocaron un poco, ¿no? Esta cuestión del no reprobar. También me resulta bastante complejo, me parece un tema complejo abordar, ¿no? Y al igual que esto de la educación socioemocional y ahora con las cuestiones de la pandemia y el cómo se va a estudiar a futuro, que se plantean modalidades que si a distancia, presencial o combinadas, o sea, me parecen como retos interesantes para la educación y más en un país como México, ¿no? Me parecen que vienen retos como interesantes y también como poder dar lugar, bueno, quien pueda asumirlo, ¿no? Quien pueda estar parado en esta posición de escucha, ¿no? Me parecen retos interesantes que vienen como dentro de la educación
en México, y de repente también la pregunta es, ¿cómo afrontarlos, ¿no? ¿Cómo asumirlos? El no reprobar de repente, claro, a mí también me parece como algo, pues, tendencioso, ¿no? Justamente hoy en la mañana, como los finales del mes se tiene un consejo técnico, cuando se están llegando los cierres de los ciclos escolares y todas estas cuestiones. Y resulta interesante que precisamente, obviamente, pues no se pueden reprobar alumnos, ¿no? O sea, no se pueden reprobar alumnos. Sin embargo, por ahí una de las normas que daban mis autoridades educativas era que, más sin embargo, si los padres desean o quieren, o son ellos quienes piden como que su hijo repita un año, esa puede ser como alguna opción, pero sin embargo dentro de la institución escolar es algo que no les gusta o no nos gusta, ¿no? Porque lo que comentaban las autoridades, mis autoridades educativas en la escuela donde yo trabajo, es que cuando eso pasa es mejor preferible como hablar con los papás, ¿no? Como con esta intención de convencerlos, ¿no? Como para decir, no lo repruebe, ¿no? Como que siga, que siga avanzando, ¿no? Al siguiente grado, que siga y que no se detenga. Y bueno, eso a mí me parecía como pues un tanto me generaba como pues un desazón, ¿no? En lo personal, porque yo también estoy de acuerdo en por qué no detenernos, ¿no? ¿Por qué no detenernos ahí? ¿Por qué no frenar un poco? Pero bueno, en lo personal, escuchando un poco la conferencia, se me resolvieron pues, bastantes dudas, algunas dudas, y pues lo agradezco muchísimo y ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Sí, es que en realidad es difícil ahorita con la pandemia, porque justo a niños de primaria y secundaria les está costando mucho trabajo trabajar en línea. Entonces también, ¿para qué detenerlos? Si son la mayoría, pues mejor al siguiente año saber que van atrasados y ir trabajando lo atrasado. Tampoco es tan grave, ¿no? Digo, mientras sepan leer bien y más o menos redacten, todo lo demás lo van a seguir aprendiendo en la vida, ¿no? Y también, si todo el grupo anda mal, pues ¿para qué reprobar algunos? Ahora, si hay algunos que están peor, pues ya depende de cada caso. Y sí con los papás, pero no para darles gusto a los papás, sino realmente para ponerse de acuerdo con ellos, ¿no? Ahora, hay papás que sí están muy preocupados, quieren que repita, pero pues también si todos están mal, pues más vale que todos pasen y ya se verá cómo es lo así. Ahora, este otro trabajo es muy interesante, lo psicoemocional. Pero ahí depende de los niños, depende del grado. Porque si son niños chicos hasta tercer grado de primaria, 9 años, pues más vale trabajar con dibujos, con juego, que palabra, ¿no? Con los niños se trabaja mucho. Y también el trabajo de estas cosas se trabaja así. Cuando el primer temblor y cuando el primero a mí me tocó trabajar, cuando el segundo estuve asesorando gente que trabajó en escuelas, gente de la formación psicoanalítica que trabajó en escuelas. Y sí se puede trabajar en grupo y sí se puede abrir la pregunta de cómo se sienten, pero también si son muy chiquitos, más vale que lo dibujen, que enseñen los dibujos, que platiquen sobre el dibujo, cómo se sienten encerrados, pero sí pueden platicar. Ahora, a veces es más fácil presencial, esa es otra cosa que es mucho más fácil presencial, porque finalmente si uno abre una pregunta y el grupo la va a trabajar, se van a reunir en sus pequeños grupos de amigos para realmente platicar del tema. Es difícil en niños de primaria, incluso de 12 años, que estén todos atentos a lo que uno habla. Entonces, más vale dejar abierto y dejar que el mismo grupo se vaya juntando por grupitos, pero pues eso por Zoom no se puede, ¿no? Pero sí se puede abrir la pregunta y a ver cómo se sienten y cómo les parece esto del Zoom y cómo se sienten que no puedan ver a sus amigos y que hablen un poco de eso. Sí está bien. Ahora, cuando es los grupos presenciales, como siempre, los mismos niños se van juntando en grupos y ellos mismos van hablando. Y entonces ya después uno le pregunta a cada equipo que nombren a uno, que diga cuál fue el tema, ¿no? Y ya después de ahí, pues vas seleccionando y vas armando tú mismo el contexto, bueno, lo más importante que se habló en el grupo. Y se los das como devolución. Parece que en este grupo está preocupados por tal, no les ha gustado tal cosa, se sienten mal por esto.
y tú se los haces a manera de devolución al grupo, ¿no? Recoges lo que van diciendo los diferentes equipos. Ahora, por Zoom no se puede, por Zoom vas a tener lo que hacer con toda la bola ahí y los que participen. Y entonces hacer esa devolución, ¿no? Parece ser que en este grupo algo que está preocupando con la pandemia es esto, que están enojados, no sé, porque no pueden salir de su casa, porque no han visto a sus amigos, lo que digan, pues, ¿no? Y entonces devolver. Este es un trabajo de grupo. En el grupo se hace esto. Se toma una cosa y se devuelve. Se hace una lectura precisamente para que lo no dicho por unos ya sea dicho y escuchado por todos, ¿no? Entonces vas marcando lo de cada grupo y se señala todo. Pero yo creo que sí es un trabajo interesante, ¿no? Yo lo trabajo siempre que hay cosas extraordinarias, ¿no? Los dos temblores, por ejemplo, el del 85 y el de hace, ¿qué? 2009 fue, ¿no? Y sí trabajar con 17, el segundo. 17. Ajá, 17. Y esto de la pandemia, pues vamos a tener que trabajar. Lo que pasa es que yo sí estoy esperando a que haya presencial, ¿no? Pero claro que se va a tener que trabajar con los grupos, porque son cosas medio traumáticas, ¿no? El estar encerrado y con los niños sobre todo. A lo mejor los viejos ya estamos disfrutando no tener que andar en el tránsito, ¿no? Y trabajar por Zoom. Pero los niños, no, para los niños está terrible. Y los adolescentes peor, peor. Si ellos van a la escuela a ligar, por Zoom no se puede. Ese es su principal objetivo. Porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, realmente se puede pensar hablar de un grupo operativo como ahora que se trabaja como virtualmente, como cada quien, ¿no? Desde casa se puede pensar el grupo. Se puede grupalizar, ¿no? Pero está difícil, es mucho más fácil presenciar. La verdad no lo sé, nunca lo he hecho y no se me ocurre. Alguna vez yo he querido dar algún seminario de aprender a trabajar grupos constituyéndose en grupo, pero la vez que lo pensé dije, no, eso por Zoom, imposible. Bueno, no se me ocurre. Habría que probarlo, pero la verdad que no se me ocurre. Ahora, el que los niños expresen lo que sienten, pues no estás trabajando en grupo. Bueno, lo que estás trabajando en grupo es que le haces una devolución después al grupo, ¿no? Pero en realidad no sé si se puede constituir un grupo en Zoom. Eso sí, nunca lo he hecho, no lo sé y tampoco he estado pensando probarlo. Me voy a esperar a que podamos vernos todos, ¿no? Y sí creo que en la escuela se va a tener que trabajar esta experiencia. Sí, sí creo. Sí, y esto lo voy a proponer a gente en formación psicoanalítica que se trabaje esto, ¿no? Que sí se trabaje, que vayan a escuelas. Bueno, cuando el segundo temblor, el de 17, con gente de gente que se está formando como analista, se armó un grupo que les estuvimos supervisando, una compañera que también trabaja grupos y yo, se armó el grupo y estuvieron yendo. Una de las egresadas trabajaba en una escuela muy grande, entonces ahí se insertaron y luego otras gentes trabajaron en otras escuelas y se estuvo trabajando, pero ahí sí en forma individual, digo, en forma presencial. No tengo ni idea si eso se puede hacer en Zoom. Sospecho que está difícil. Bueno, antes gracias, Carmen. Pensábamos que no se podía hacer psicoanálisis y sí se está pudiendo. Ahora le damos la palabra a Elisa, que quiere hacer un comentario. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Elisa Razo. Tuve la fortuna de poder ser alumna de Carmen hace 20 años en la carrera. La tuve varios semestres y bueno, esto es más que un comentario, un agradecimiento, porque pues bueno, ella me inculcó esta parte de dedicarme a la educación. Ahorita ya llevo en el colegio donde estoy, voy a cumplir 13 años trabajando y todo lo que aprendí de ella, grupos operativos, etcétera, me ha servido muchísimo. Lo he trabajado desde que empecé con los mismos maestros, con los alumnos. Yo trabajo en el área de kinder, entonces es bien pues complicado, pero maravilloso trabajar con los más chiquitos. Como dice Carmen, pues ahí todo el tiempo es jugar, todo el tiempo es
preguntar, ¿no? Que te dicen también cosas maravillosas que tú no te habías dado cuenta también, ¿no? Y es maravilloso el trabajo con ellos. Así que pues muchas gracias, Carmen. Y mi comentario viene también en que, pues, qué papel están jugando ahorita los padres de familia en la institución escolar, ¿no? Cada vez se les da, nosotros decimos como más poder, que incluso llegan a rebasar al maestro, ¿no? Ahorita, sobre todo con las clases en línea, pues los papás eran los que mandaban, los que hacían, los que tomaron ese rol. Entonces, recuperarlo a lo mejor no va a ser tan fácil, ¿no? Creo que sí vamos a tener ahí un reto importante. Y en cuanto a lo que comentaban de los grupos, me tocó ver varios grupos de kinder que se formaron en la pandemia, no se conocían directamente y estuvieron trabajando todo el año, etcétera. Y en esta semana se han podido conocer, ¿no? Entonces los niños, un niño llegó y, hola, soy Emilio, y se presentaba con todos los del grupo, y soy Emilio, y soy Emilio. Ah, tú eres el que te gustaban los dragones. Ay, a mí también me gustan. Y entonces empezaron a hacer grupitos y empezaron a jugar. Entonces ya después empezaron ya a jugar todos juntos, ya reconociendo a la maestra de, ah, mira, tú eres la que me dabas alemán, ah, tú eres la que no sé qué. Y entonces empezaron a hacer un grupo. Yo creo que es como el inicio de el siguiente año que van a seguir juntos, independiente de si iniciamos híbridos o no, creo que van a conformar un muy buen grupo, ¿no? Y pues bueno, ese es mi comentario. Claro, me da mucho gusto verte aquí, Elisa. Gracias. Ya sé que ya trabajas hace mucho. Esa ha sido una de las grandes satisfacciones de mi vida, poder transmitirles a algunos de los alumnos de psicología estas formas y saber que ahora lo están trabajando ellos. Ha sido una de las grandes satisfacciones. Les agradezco mucho a todos los que anduvieron por ahí y me da mucho gusto. Sí, ya Elisa ya la había visto en otras ocasiones, incluso me ha invitado a su escuela, nada más que no he podido llegar, pero sí ha sido todo un trabajo muy, muy interesante para mí. Y sí, las intervenciones, Carmen. Adaluz quiere hacer un comentario. Bienvenida. Lucy, si abres tu micrófono. Hola, gracias. Carmen, pues muchas felicidades y muchas gracias por tu comentario, por tu parte muy didáctica, muy recreativa en los ejemplos y demás. Que bueno, al menos a mí me ha reconfortado mucho el poder escucharte. Yo me quedé pensando mucho en este tema, sobre todo actual, de la cuestión en cuanto a el malestar subjetivo del docente en esta situación, malestar subjetivo de los padres y malestar subjetivo de los niños, ¿sí? Y estudiantes en general, ¿sí? Porque de alguna manera están sin sus grupos, sin sus pares en cuanto a los niños, y los padres tienen toda esta parte de demanda hacia las escuelas en cuanto a la necesidad y el requerimiento hoy como una cuestión muy ideológica y un imaginario social de éxito, ¿no? Y entonces viene esta situación de que los niños no serán reprobados y por tanto, de alguna manera, tenemos que pensar, bueno, ¿de qué o qué reprobados? ¿De qué? Cuando están viviendo una situación, ¿sí?, totalmente distinta a la que han vivido todos estos otros años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí queda muy claro esta situación, sobre todo de los maestros, en cuanto a la demanda, ¿sí?, del sistema educativo, la demanda de los padres y la demanda, ¿sí?, de los alumnos. Y entonces, de alguna manera, tendremos que ver cómo poder colaborar y ayudar en ese sentido. Y como bien decías, bueno, quizá cuando volvamos habrá que ver de qué manera se trabaja todo esto, pero a nivel institucional, de escuela pública, está muy difícil poder salir de esos tres aspectos importantes que son las exigencias de programación, metodología y evaluación, ¿sí? Y que
terminan siendo de alguna manera, creo yo, los elementos que prevalecen en lugar de la prevalencia del sujeto, ¿no? Como tal en la educación. Pero bueno, eso es de alguna manera mi comentario y agradecerte muchísimo, Carmen. Gracias. Gracias a ti. En realidad eso ha sido, sí, antes de la pandemia, también esos tres elementos a veces son los que toman la prioridad en vez del método, en vez de la relación interpersonal, ¿no? Y como si eso fuera lo importante, que al final ni es, porque ni se da, ¿no? El lugar de los maestros cada vez es más difícil para ellos, porque cada vez están más, ahora sí que menos poder tienen, ¿no? Dentro de una jerarquía aparentemente tienen poder, un cargo de poder institucional, pero no pueden. Últimamente, trabajando en escuelas y trabajando con los maestros, se quejan mucho de que hoy día son los que cargan con todas las dificultades del sistema. Ya ni siquiera los niños, antes eran los niños los burros, los reprobados, ahora son los malos maestros, ¿no? Porque ahora los padres, como trabajan mucho, bueno, esa es una hipótesis, cada caso es diferente, pero hay mucho trabajo afuera, pocos se ocupan de los hijos y entonces los sobreprotegen mucho. Y entonces todo lo que pasa en la escuela malo, los padres se lo cargan a los maestros y van a quejarse con los directores y con los inspectores, ¿no? De los maestros. Y los maestros, pues, ¿qué pueden hacer con todas las problemáticas que hay, y más ahorita con la pandemia, peor, ¿no? Es decir, hasta hay un chiste ahí que circula por Facebook y por las redes, donde se ve hace 20 años o 30 años, ¿no? Un niñito así, todo apretadito, ¿no? Con un director que le estaba haciendo así y los papás también, ¿no? Y ahora, actualmente, es un niño así, sintiéndose lo más importante, porque al que le hacen todos así es al maestro, ¿no? Y el maestro es el que está engarrotado. O sea, toda la culpa de todo hoy día lo tienen los maestros, ¿no? Entonces sí, es un lugar diferente. Ahora, los padres también sufren subjetivamente porque sienten que los niños no tienen éxito y esto a ellos, bueno, los hace sentir pésimo. Y también se sienten culpables como padres porque no les pueden dar la atención debida, según ellos, que en realidad ni necesitan tanta atención los niños, ¿no? Pero hay muchos mitos. La vida actual hace mucho más complicado en todo, todos estos roles que antes eran más definidos, ¿no? Ahora están más complicados. La culpa es el peor elemento para ser padre, ¿no? Gracias a eso hacen todo se pelean con los hijos, se critican a los maestros, o sea, no es el mejor elemento para ser papá, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿cómo va? Si eso ya era antes, estaba haciendo ya, imagínense ahora con la pandemia y con esta dificultad de estar cara a cara y de estar cerca. Esto que dice Elisa es lindo, ¿no? Los niños se ven y empiezan a reubicarse en la página del Zoom y empiezan a relacionarse entre ellos, ¿no? Es impresionante como ojalá eso pueda pasar más o menos pronto, porque al paso que vamos, quién sabe cuánto va a ser. Gracias, Carmen. Tenemos una última intervención de Steffi. Si puedes abrir tu micrófono, por favor, Steffi. Hallo, me llamo Steffi Krüger y ya me invitó Elisa y Carmen. Estoy muy agradecido que pueda estar aquí en esta junta. La verdad, porque son temas que nos mueven todos, ¿no? A los maestros, sobre todo, ¿no? Yo creo también a los papás, porque yo soy también mamá. Tengo los dos papeles. Y quería regresar un poco al tema socioemocional que, no sé qué digo siempre, bien tu nombre, Jair, comentó antes. Nosotros trabajamos socioemocional. Yo soy como Elisa en preescolar ahorita. Había trabajado también en la escuela, entonces me imagino la estructura también de la primaria, secundaria o prepa.
pero en el kinder sí nos tomamos este tiempo y de verdad es muy padre de ver cómo se desarrollan, sobre todo los niños que socioemocional tienen normalmente problemas en presencia, que ahorita por la cámara están mucho más abiertos, que es algo muy chistoso que puedes observar, ¿no? Comunican más entre ellos, se aventan más, en presencia ya sienten todo eso que tenemos, ¿no? El olor, el sentimiento, tienes que acercar, tienes que buscar las palabras y todo eso ya lo logra mucho mejor por la pantalla, honestamente. Es muy chistoso de verlo, pero nosotros podemos dar este lugar, ¿no? En preescolar podemos tomar este tiempo, podemos decir que ya vamos a trabajar solamente con 2, o si alguien tiene un problema, nos tomamos más tiempo y nos quedamos con un niño y platicamos sobre eso. Es muy diferente como en la primaria, lo veo también. Y yo creo, como maestro, siempre tienes, justo por la presión de los papás, porque justo no aprenden qué realmente es aprendizaje, no saben, entonces siempre tienen ¿cómo diré eso? En español a veces me faltan algunas palabras. Ponen esta presión al maestro, ¿no? Quieren ver resultados, ¿no? Pero primaria, por ejemplo, es diferente como secundaria o prepa, que de verdad aprenden hoy y mañana lo pueden repetir. Los primeros de primaria, no, ¿no? Ellos de verdad necesitan un tiempo, tienen que escuchar varias veces y después ya entienden el tema, o tienen una opinión, o saben el resultado, o entienden la metodología de matemática, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un problema grande que tenemos ahorita y estoy muy decepcionada por la SEP, que no apoya en este sentido, porque dice que ya tenemos que recuperar este tiempo. No, que los niños ahorita necesitan es estar juntos, jugando, necesitan sus vacaciones para verse entre ellos, descansar, pero no presionar, ¿no? Y lo de secundaria prepa, que están en la adolescencia, peor. Yo creo eso es la edad que les afecta a mayor esta pandemia, porque no tienen más intimidad, no tienen privacidad, no se pueden ver con los demás. Yo creo vamos a ver los efectos secundarios en unos años que ha traído esta pandemia. No me preocupo tanto sobre la preescolar y tampoco tanto sobre los primeros años de kinder, porque ellos son todavía muy inocentes, abiertos, pueden con las cosas. Pero tienen la casa, eso es fuerza, sí pueden acostumbrarse a diferentes situaciones. Y eso es mucho más fácil como un adolescente que de verdad necesita su privacidad. Que no lo tiene. Sus pares, necesita sus amigos pares. Exacto, sus pares, eso es correcto. Gracias. Sí, mi comentario. Me da mucho gusto escuchar que alguien ya esté pudiendo trabajar lo socioafectivo en Zoom y que diga que sí se puede, me encanta, ¿no? Intentémoslo, ¿no? Inténtenlo los demás que trabajan con grupos, sería bueno porque aquí, y son con niños de kinder, ¿y qué? ¿Les hacen dibujos y se los enseñan? No, platicamos de verdad acerca de la reflexión, ¿no? ¿Cómo se siente? Hacemos también dibujos, que por ejemplo pones una imagen y dejas decir a los niños qué ven y qué creen que está pasando en esta imagen. Así se puede, ¿no? Pero también entre ellos de verdad, sobre todo Kinder 3, o en nuestro caso yo creo es Prep-Pri, en otras escuelas, aquí en México es siempre diferente cómo se llaman, me refiero a la edad de 5 a 6, ellos sí de verdad hablan mucho y ya comunican sus dudas, sus, esa palabra me falta, sus miedos, sus angustias. Hacemos como breakout rooms en que los niños pueden platicar entre los niños. También puedes observar como maestra, porque eso nos falta ahorita, ¿no? No podemos observar. Muchas cosas es como para nosotros como ciegos, porque no sabemos qué está pasando atrás de la pantalla. Pero en el breakout room, aquí en Zoom, puedes poner tus diferentes cuartos
Y ellos empiezan a hablar sobre sus peluches, qué les ha pasado, qué no les ha gustado, que se vean. Hasta incluso se conectan en la tarde. Eso es algo muy raro. Yo creo como nosotros, la mayoría aquí que veo, como crecimos, impensable, ¿no? Porque nosotros ni teníamos, por lo menos yo de niña no tenía internet, ni sabía qué es, ¿no? Existieran todavía las computadoras con 2 puntos y eso fue tenis, ¿no? Entonces, pero hoy está mucho más hábil y están mucho en el Zoom y platican y sí, pero falta personal, ¿no? También. Claro. Ah, pero qué lindo que haya experiencias, eso sí no lo había oído, pero óiganlo todos maestros, a lo mejor se puede. Y niños de tercero de kinder, o sea, preprimaria. De 5 a 6 Yo creo que van a salir muchos estudios acerca de esta pandemia después. Pues sí, pero no, yo no había oído aquí, mira que he estado trabajando este tema por acá, que en algún grupo de jardín de niños ya se esté haciendo. Y bueno, si se puede en jardín de niños, pues se puede en primaria. Por lo menos inténtenlo y luego platicamos en otro momento. En la primaria creo que la mayoría del problema, como Ana dijo, es el sistema institucional, ¿no? Que la institución escuela permita a los maestros este tiempo y que la institución escuela también transmita a los papás qué importante es trabajar este área, ¿no? Porque eso es algo muy importante ahorita, ¿no? Sí, queremos niños resilientes y resiliencia solamente se puede forzar por pláticas, por comprensión, ¿no? Entonces, y ayuda de los adultos sobre todo, ¿no? Entonces yo creo, es la institución que tiene que dar el tiempo. Y claro, la SEP toma todo eso, ¿no? Muchos directores piensan que trabajar esto con los niños es perder el tiempo, ¿no? Y peor, si les ponen que dibujen o algo, bueno, creen que no están dando clase, ¿no? Entonces sí, es muy importante y todos tenemos que insistir esto con las autoridades escolares, cada quien, de que es importante este aspecto. Y si lo pueden ir haciendo y funciona por Zoom, qué maravilla, yo no lo sabía. Pero bueno, aquí hay 2 experiencias que lo están haciendo y qué maravilla, sí. Carmen, tenemos una última intervención de Nancy que te quiere preguntar sobre la bibliografía posible. Nancy, ¿se puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí no veo a Carmen. Estoy arriba de ti. Bueno, yo me veo arriba de ti. Hola, mucho gusto. Me gustó muchísimo escucharte. Estoy yo también en formación psicoanalítica, pero soy psicóloga también y estoy trabajando en un departamento psicopedagógico a nivel prep. Entonces, para mí ha sido difícil completar la educación, no difícil, sino más bien en las lecturas, poder encontrar pues buenas referencias para el trabajo, ¿no? Y sí, separar, como bien dijiste, entre un tratamiento más analítico y dentro de la institución, ¿verdad? El cómo ir acompañándolos. Entonces, me gustó mucho, me cayeron muchas ideas un poquito más asentadas de lo que pues por ahí he investigado. Muchísimas gracias. Me gustaría, no sé si me pudieras transmitir alguna bibliografía que pudiera también darle seguimiento, ¿no? A esta línea de trabajo entre lo educativo, los problemas con los muchachos, adolescentes principalmente a nivel prepa, pero que no se quede de lado, ¿no? La escucha analítica. Claro, sí, en la escuela la escucha analítica tiene que ver con los grupos, más bien con el trabajo grupal, ¿no? Entonces tenemos todos los autores que trabajan grupo, ¿no? Hay unos libros que se llaman Del psicoanálisis a la psicología social, así se llaman, están en las librerías, no me acuerdo ahorita la editorial, pero los autores son Bauleo, Pichon Rivière, y todos esos tienen textos de grupo, para el trabajo con grupo, y básicamente hablan de grupo de aprendizaje, pero en realidad también se puede usar para grupos de reflexión. También está René Caes,
El inconsciente y el grupo. A mí René Caes me permitió entender las 3 dimensiones que están presentes en un grupo: lo intrasubjetivo, lo inter y lo transsubjetivo. Lo transsubjetivo es aquello que de lo social entra al grupo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí tenemos, si tú vas a trabajar terapia de grupo, lo intersubjetivo es lo que la escucha está. En todos los grupos lo intersubjetivo, o sea, los vínculos, los roles, el manejo entre de todos. Y lo transsubjetivo, que es de los valores sociales que entran a los grupos, son los que me permiten a mí, me han permitido trabajar los grupos de reflexión. Por ejemplo, para esto de lo socioafectivo en situaciones traumáticas, para el trabajo no de aprendizaje, sino de trabajar temáticas, ¿no? Y entonces ahí, esto es de René Caes, está en el inconsciente y el grupo. Ahora, está también ya más de pedagogía con todo esto, pues todos los que citó Carlos hace rato, ¿no? De los autores que van a hablar como entre psicoanálisis y métodos pedagógicos. Te recomiendo a Paulo Freire, pero eso ya más para asesorar a los maestros en el aprendizaje, ¿no? Y motivarlos a que trabajen con los alumnos. Pero la articulación en psicoanálisis que se puede trabajar en la escuela es la que hicieron los que llevaron del psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Son Bauleo, Pichon-Rivière, Caes, René Caes. Ahora, yo tengo un libro, pero está súper agotado y es un lío volverlo a editar porque el autor es la universidad donde yo trabajaba y no he ido y no me he movido mucho. Pero con mucho gusto yo lo tengo. Si luego me pasas, ¿tú a quién conoces de aquí? ¿A los de Cuernavaca? A Olga, sí. Ellas te pueden pasar mi mail y yo te lo mando. Lo tengo. Lo tengo en sucio, pues no está en libro, pero lo tengo y con mucho gusto te lo mando. De hecho, yo ahorita lo que estoy haciendo son los trámites para que ese libro se pueda poner en PDF. Y ya no, porque en la universidad de donde yo trabajaba, que es, digamos, es la institución dueña del libro, ya no le interesa publicarlo, pero ya me dio la autorización de que se ponga en PDF. Entonces nada más tengo que hacer algunos trámites para ya poderlo poner, pero como no va a venderlo nadie, no le afecto a nadie, si alguien lo quiere se lo mando con mucho gusto. Nada más que eso sí tiene que ser por mail. Y hay una revista Tramas de la UAM, Xochimilco, donde está lo del sujeto de la educación. Esa es la revista Tramas 1, que ahí hay un artículo mío sobre también la escuela y eso tiene más que ver con lo de institucional. Es Tramas 1. Esa entras a UAM, Tramas, y ahí va todas las revistas de la UAM y uno las puede bajar fácilmente. Sí, en PDF las bajas a la computadora. Muy bien, sí, yo... Y ahí está también otros artículos interesantes también sobre análisis institucional y sobre la escuela. Hay uno muy bueno, en Tramas 1 y uno muy bueno de Roberto Manero sobre análisis institucional. Ok. Bueno, 2 cosas más, pero bueno, una. Por ahí creo que Yolanda nos estaba pasando que vas a programar posiblemente un curso con ellos. Sí, probablemente 2. Dos Bueno. cursos para maestros, pero básicamente para maestros, uno más de líneas pedagógicas para ir actualizando y realmente que conozcan metodología pedagógica interesante para la escuela, autores de escuela activa, y otro de las aplicaciones del psicoanálisis y lo de grupo. Ahora, para ti que eres psicóloga, pues sí, te sirve todo esto y estudiar grupos y todo. Para los maestros va a ser la aportación del psicoanálisis más bien que esto de escuchar a sus alumnos sin tener oreja analítica ni nada. Los maestros no pueden ser analistas ni les interesa estarse formando como analistas a muchos, ¿no? Pero sí que puedan detectar ciertos elementos de su grupo para que puedan trabajar la asamblea escolar, que ese sí es un dispositivo para maestros.
no el trabajo grupal, que es más para psicólogos, psicoanalistas, pero el dispositivo de asamblea escolar sí. Pero para que lo puedan trabajar mejor, sí tienen que tener algunas ideas de los elementos principales del grupo. Entonces sí van a ser dos cursos, uno después del otro. Bueno, sí, porque si no queda ya demasiado largo, mejor dos cortitos. Bueno, sí, sería eso y bueno, nada más seguir la línea, pues sí, principalmente del apoyo psicológico, que es lo que me gusta más, ¿no? Claro, tú puedes ser, claro, tú eres más psicóloga o pedagoga. Es que ser psicólogo escolar también tiene mucho de pedagogo, pues no se puede separar tanto, ¿no? Estás trabajando los dos elementos cuando trabajas con maestro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Pues gracias a ustedes. Pues estamos sobre el tiempo. Les agradecemos muchísimo su compañía, que nos hayan permitido hacer este diálogo tan enriquecedor con Carmen. Por supuesto, da para mucho más. Lo bueno es que ya está comprometida a 2 cursos, así que tendremos el gusto de poderla escuchar más en toda esta experiencia y este conocimiento. Gracias por dedicar una tarde a estar con nosotros. Los invitamos el próximo mes. Tenemos la charla entre Luis Tamayo y Carlos Fernández Gauss sobre Lacan. Ya verán el cartel en Facebook para que ya saben que es de 4 a 6, el último viernes de cada mes. Muchísimas gracias y que puedan disfrutar las próximas conversaciones que tendremos. Un abrazo a todos. Gracias.